Es importante recordar esto, mis hermanos, que Dios siempre quiere hablar con nosotros. Dios siempre quiere decirnos algo. Dios quiere comunicarse con su pueblo. Lo ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Él siempre ha querido comunicarse con nosotros y hablarnos. Y en este tiempo Él nos está diciendo que no saquemos la mirada de Jesús, que no saquemos la mirada de la cruz, que estemos atentos a lo que Él quiere decirnos para nuestra vida. Cuando mi hijo era más pequeño, tenía como 4 años, tuvimos que hacerle un examen al oído. ¿Cómo se llama ese examen? Audiometría. Porque nosotros lo llamábamos y él no venía. Y nosotros le hablábamos y él seguía haciendo lo que estaba haciendo. Hijo, venga. Y nos empezamos a asustar. Así que cuando él entró al colegio, le dieron una horita por ahí y lo llevamos a hacerse el examen. ¿Por qué lo trajo? Dijo el doctor. Porque sabe que parece que estaba perdiendo la audición. Lo llamamos y no viene. Entonces el doctor le hizo el examen correspondiente y el doctor de repente dice, ya, el problema no son los oídos. El problema es la obediencia, dijo. Tal cual, mi hermano, no le estoy poniendo más ni menos. El problema no son los oídos. El problema es la obediencia. No tiene ningún problema en el oído. Está perfecto. Muchas veces nosotros podemos culpar a algo externo. Si lo que pasa es que acá, lo que pasa es que yo viví tal cosa, y es verdad, muchas veces lo hemos pasado mal en nuestra vida. Y le empezamos a poner excusas a Dios para comprometernos con Él, para no seguir sus pasos, para no seguir su andar, para no ser obedientes. Y la responsabilidad no es de otro, la responsabilidad no es de Dios, es nuestra. Él nos está llamando y nos ha llamado de muchas maneras, a través a veces de problemas, de circunstancias, de otras personas, nos habla a través de la Biblia. Y en este tiempo Dios nos está diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Todos los que estamos acá tenemos oídos para oír. Y Él nos quiere hacer una invitación en este tiempo. Ya nos invitó a mirar a Jesús constantemente. Nos invitó a mirar la cruz y saber lo que significa estar atento a la cruz de Cristo. Y hoy día el Señor nos quiere invitar a tomar la cruz. A no solo mirarla desde lejos, sino a tomar la cruz cada día. Mi hermano, no nos cansaremos de decir esto en la iglesia. Este es el lugar que le conviene estar a usted. Este es su lugar. Su lugar es Cristo. Hermano, escuche esto. Su lugar es Cristo. Mire, esta analogía me la regaló mi hijo. Me dijo, papá, mira, en una botella de agua en el supermercado cuesta 600, 700 pesos. Esa misma botella de agua en un negocio, porque está más cerca de tu casa, cuesta 900 hasta 1000 pesos. Esa misma botella de agua en la playa cuesta 1500. Esa misma botella de agua en una carretera larga donde no hay nada cuesta 2000, ¿cierto? Y lo hemos comprobado. Esa botella de agua en el cine, no, lo del cine se pasa, ¿no? Claro, porque uno no puede salir a comprar en medio de la película, cuesta mucho más. Y la analogía era esta. Uno a veces puede sentir o no tener claro cuál es su valor. Y quizás te estás sintiendo que no vales lo adecuado. Y es porque estás en el lugar equivocado. Si tú te sientes que no vales, que vales poca cosa, te sientes, tú mismo no te tienes amor,
es quizás porque estás en el lugar equivocado. Tu lugar es en Cristo. Tu lugar es en la iglesia. Porque cuando tú te das cuenta que estás en Cristo, ¿sabes lo que vales? Vales la sangre de Jesús. Recuerda esto, lo aprendimos la semana pasada. La salvación no es gratis. Alguien tuvo que pagar. Y ese que pagó fue Cristo. Por lo tanto, tu salvación cuesta la sangre de Cristo. Tú vales la sangre de Cristo. Y quizás en el mundo te van a decir, no, tú vales por tu dinero, tú vales por tu posición, tú vales por los estudios que tienes. Hermano, en Cristo, en el pueblo de Dios, vales la sangre de Cristo. Entonces no es tu valor, es en el lugar donde te encuentras. Mis hermanos, este es nuestro lugar en medio del pueblo de Dios. Y es tiempo de ponernos en esta posición. Y la posición es tomando la cruz de Cristo. No mirarla desde lejos. No ser un espectador de lejos. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, el desafío grande, pero tomar la cruz es una de las más grandes bendiciones que vamos a obtener en nuestra vida. Es lo mejor que nos puede pasar, tomar esta cruz. Y tomar la cruz de Cristo es creer. Tomar la cruz de Cristo es obedecer y vivir bajo la visión de Cristo. Es mirar como Él miró, hablar, pensar como Él lo hizo. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Pero el versículo dice que yo debo tomar mi cruz los domingos, lunes o solo el fin de semana, todos los días. Y hace años atrás escuchaba una analogía, ¿cierto? Algunos tomamos la cruz desde la puerta hasta nuestro asiento. Ahí tomamos la cruz. Y cantamos, y alabamos, y oramos, pero la dejamos colgada en la puerta, en un perchero. Y seguimos haciendo nuestra vida de aquí para afuera como nosotros queremos. Eso no es tomar la cruz. Eso se llama religiosidad. Una vida religiosa. Pero eso no es tomar la cruz día a día. Tomar la cruz es creer, es obedecer, es vivir con la visión de Cristo. Es la fe puesta en acción. Y esto nos permite, hermano, porque Dios es tan bueno, que esto no es una carga. Hermano, tomar la cruz no es solo llevar un peso. Tomar la cruz no es una carga. Tomar la cruz es la fe puesta en acción. Y esto, miren lo que nos permite. Y esto lo vamos a estudiar porque tenemos que asimilarlo en nuestra vida. Tomar la cruz nos permite confiar en sus promesas, descansar en su perdón, vencer las tentaciones, como escuchamos recién, y amar como Él amó. Cuando yo decido tomar la cruz de Cristo, que significa confiar, creer, vivir como Él vivió, pensar como Él pensó, esto nos permite confiar en sus promesas, descansar en su perdón, vencer las tentaciones y amar como Él amó. Hoy día vamos a ver este primer punto. Tomar la cruz de Cristo, comprometernos con Jesús, nos permite aferrarnos a sus promesas. Amén. Y lo busqué en el diccionario. ¿Qué es una promesa? Expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Expresión
verbal, ¿cierto? De la voluntad de dar a alguien o hacer algo por alguien. Dios nos ha hecho preciosas, nos ha dado, dice la Biblia en 2 de Pedro, preciosas y grandísimas promesas para que andemos por ellas. Cuando usted decide tomar la cruz, usted tiene esa gran cantidad de promesas para su vida. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, Jesús cargó su cruz con la certeza de que Dios cumpliría su plan. Mi hermano, Jesús también sufrió la cruz esperando una promesa. Esto es muy interesante. Jesús también sufrió la cruz sabiendo que había una promesa para él. Y lo dice el versículo. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El versículo quiere decir que Jesús sabía que después de sufrir la cruz venía gozo. Jesús tenía la convicción de que después de padecer, después de morir, venía el gozo, venía la paz, venía esta promesa. Por eso nosotros debemos también entender que debemos tomar la cruz, aferrarnos a ella, porque Dios tiene el control de todo. Tome la cruz de Cristo y entienda esto, Dios tiene el control. Hace un tiempo atrás decíamos esa frase, ¿cierto? Que dice, Jesús es mi copiloto. En algunos autos dice, Jesús es mi copiloto. Y vemos que son personas que salen sin cinturón de seguridad, se pasan los rojos, no respetan los discopares, si hay un paso de cebra, no le interesa, pero Jesús es mi copiloto. Dan ganas de decirle, ¿cierto? Suelta el volante y dáselo a Jesús. Él maneja mejor. Nosotros cuando decidimos tomar la cruz, le damos el control a Dios. Mi hermano, nosotros también, al tomar la cruz, nos aferramos a que Dios tiene el control, nos sostendrá y nos llevará a la victoria. Si tú decides tomar la cruz, decides confiar en Dios, sabiendo que Él nos llevará a la victoria, de la misma manera como lo hizo Jesús. Lo dice el versículo, por el gozo que iba a venir, por la promesa que se iba a cumplir, Jesús decidió tomar la cruz. Confió en su Padre. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Todas las promesas, hermanos, todas las promesas se han cumplido en Cristo. Lo que nosotros necesitamos este tiempo es aferrarnos a Cristo, aferrarnos a la cruz, porque todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen en Jesús. Lo que usted necesita no son más promesas, lo que usted necesita es a Jesús, porque una vez más, todas las promesas se cumplen en Cristo. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, en Él. Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, todas las promesas se cumplen en Jesús. Este versículo lo dice así. Mire, porque todas las promesas de Dios son en Él. Ese Él es Jesús. Años atrás yo escuchaba que alguien decía que las promesas son en el sí y en el amén. Hay que decir sí, hay que decir amén. No, las promesas son en Cristo. Todo se cumple en Cristo. Por eso necesitamos mirar la cruz. Por eso necesitamos tomar la cruz. No sacar la mirada de Jesús. Porque todas las promesas se cumplen en Jesús. Cuando llevamos nuestra cruz, sabemos que no caminaremos solos. Dios ha dado promesas y Él las va a cumplir. Dios ha dado promesas
y Él las va a cumplir. Mi hermano, yo quiero que usted vea esto hoy día en la Biblia. ¿Cómo se cumple esta verdad? De que todas las promesas se cumplen en Jesús. Podemos confiar plenamente en las promesas de Dios porque están aseguradas en Cristo. Les vuelvo a repetir esto, no necesita acumular promesas, usted necesita a Cristo en su corazón. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Lucas 24:44. Mire las palabras de Jesús. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y yo hice mi tarea, hermano, hice mi tarea. Cuando yo leí el versículo dije, Jesús está diciendo que se habló de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermano, esta explicación es necesaria para que usted se tome de la cruz confiadamente, para que no dude que confiar en Jesús es lo mejor que le puede pasar, para que no viva una vida mediocre espiritualmente, que entregue todo a Cristo, no parte. Mire cómo se cumple la palabra. Jesús dijo, se habló de mí en la ley de Moisés. Génesis 22:8. Génesis 22:8. Esta es la historia cuando Dios le pide a Abraham su hijo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. Hermano, esta es una frase profética. Dios proveyó cordero para el holocausto. ¿Quién fue? Jesús. Esta palabra de Abraham se convierte en una profecía mesiánica. Él proveyó cordero para el holocausto. Entonces ya entendemos que está presente Jesús. Dijo Jesús también, de mí se habló en los profetas. Vamos a Isaías, un profeta mayor, Isaías 53:5. Por eso cuando usted lea estos versículos, aprópiese de ellos. Isaías 53:5. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Jesús cumplió esta profecía en la cruz. ¿Quién fue molido? ¿Quién fue colgado de un madero? Esto está hablando en el profeta Isaías. Entonces, Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, de mí se habló en la ley, en los profetas. Se cumple tal cual. Y alguien puede dudar si Jesús realmente fue el Hijo de Dios. Se cumple a cabalidad en su palabra. Y también dice Jesús que de Él se habló en los salmos. Busquemos un salmo. Salmo 22, 16 y 18. Es tremendo, hermano, cómo se cumple su palabra. Por eso no debemos dudar de ella. Salmo 22, 16 y 18. Mire lo que dice. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miraron y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. Hermano, Jesús cumplió toda esa profecía. Usted después lo puede buscar en el Nuevo Testamento. Jesús cumplió, sus manos fueron horadadas y sus pies. Y mire, contar puedo todos mis huesos. ¿Sabe que eso se cumple? Hermanos, cuando los hombres eran crucificados, todo el peso de su cuerpo caía sobre sus pies. Y ellos, para poder respirar, tenían que afirmarse en los pies y respirar.
y después otra vez el peso caía. La agonía era tan grande y llevaban a veces, era tan larga, que lo que hacían los soldados romanos era romper sus rodillas. ¡Pah! Y ya no podían afirmarse. Y por lo tanto no podían respirar. Porque el peso apretaba sus costillas. Y finalmente morían. A Jesús no fue necesario hacerle eso. Entonces se da cuenta, hasta el último punto su palabra se cumple. Ese es Jesús. Todas las promesas que están en la Biblia se cumplen en Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos descansar en esta promesa. Lo que nosotros debemos hacer es aferrarnos a la cruz, es creer en Jesús, es hacerlo Señor y Salvador, porque todo lo demás viene añadido. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es mirar a Jesús, es escuchar su mensaje, es vivir por Él, es hacerlo Señor y Salvador de nuestra vida. No miremos a nadie más. Todo se cumple en Cristo. Hermano, tú necesitas un buen pastor, Jesús. Tú necesitas paz, es Jesús. No busques paz, busca a Jesús. Necesitas sanidad, no busques un sanador, busca a Jesús. Todas las promesas se cumplen en Jesús. ¿Necesitas libertad? ¿Quién es el libertador? Jesús. ¿Necesitas orden en tu familia? Busca a Jesús. Busca a Jesús, pon tu mirada en Cristo, porque en Él se cumplen todas las promesas. Este es el tiempo, mi hermano, de tomarte de la cruz y no soltarla. No venir aquí a hacer un tiempo de búsqueda y dejarla colgada ahí afuera. Toma tu cruz cada día. Entrégalo todo a Él, porque todo se cumple en Él. Y cuando nosotros decidimos tomar esta cruz, nos aferramos a las promesas que es Jesús, vamos a tener confianza para el futuro. Podemos tener confianza en el futuro. La fidelidad de Dios en el pasado nos da confianza para el futuro. La fidelidad de Dios en el pasado nos da confianza para el futuro. El versículo decía, todas las promesas de Dios son en Él. Sí, son en Él. Amén. La palabra amén significa así sea, verdadero, firme. En Cristo las promesas de Dios no solo se cumplen, sino que son seguras y definitivas. La palabra amén significa así sea. Las promesas de Dios en Cristo se cumplen. No busquemos promesas de Dios en otro lado. No busquemos la bendición en otro lado. Acércate a la cruz. Tómate a la cruz de Cristo. Jesús mismo es la confirmación de la fidelidad de Dios. Mi hermano, repito esto. Jesús mismo es la comprobación de la fidelidad de Dios. Él podría haber dicho, esta humanidad me aburrió, esta humanidad me cansó, pero Dios es tan fiel que decidió enviar a Jesús. No envió cualquier cosa, hermano. No envió un regalo a medias, envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, ese tal involucra cantidad. De tal manera te amó que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, visita, amigo, no se pierda. Tómese de la cruz. Decida tomar esta cruz día tras día, porque ahí tienes promesas de salvación, promesas de vida eterna, promesas de paz. En Cristo lo tenemos todo. Hay una frase que siempre yo veía colgada en las ferias artesanales. Decía, donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, hay fe. Donde hay fe está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Hermano, independiente de nuestras circunstancias,
Decide aferrarte a la cruz de Cristo, día a día. Mire lo que dice 1 Samuel 17:37. Recuerde, aferrarnos a las promesas de Dios nos dará confianza para el futuro. 1 Samuel 17:37. Esta es una frase de David. David dijo: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermano, cuando nosotros tenemos una experiencia con Cristo, nos aferramos a sus promesas y podemos decir, igual como dijo David, el mismo Dios que me libró ayer, me va a librar mañana. Mire, ayer en los varones hacíamos esta pregunta: ¿en qué momento de tu vida has visto la mano de Dios? Y habían hartas historias. Habían hermanos que Dios los había salvado de explosiones. Amén, mi hermano Marco. Amén. Hay otros que los salvaron de atropellos. Al mismo hermano Marco, que tiene como 10.000 historias, un día le vamos a dar la oportunidad para que las cuente. Tiene para escribir un libro. El Evangelio según San 2. Sí, porque ya hay uno. San Marcos, el regreso. La venganza. Y nos contaba cómo Dios los libró de accidentes, de morir. Nuestro hermano Tito es testimonio de lo que él también sufrió y cómo Dios lo sanó. Y todos nosotros tenemos testimonio de cómo Dios nos ha librado. Y hemos dicho, no, ese fue el Señor. Ese fue el Señor. Pero pasa que durante el camino se nos van olvidando los testimonios. Y de repente empezamos a quejarnos, y otra vez esto, y otra vez el problema, y nos olvidamos, mira esta hermosa frase, que debiéramos apropiarnos de esta frase. El mismo Dios que me libró del accidente de tren, me va a librar de este problema ahora. El mismo Dios que me libró de tal enfermedad, me va a librar de esta otra. Hermano, ¿sabes lo esencial de esto? Es aferrarse a Cristo. Mira, y interesante esto, yo no me aferro al milagro, yo me aferro a Cristo. Porque si yo confío en el milagro, alguien dice, yo una vez estuve enfermo, pero ¿sabes qué? ¿Nos vamos a volver a enfermar? Una vez me caí, me mandó un porrazo y me pasó tal cosa, y ¿sabes qué? Lo más probable es que te vuelva a caer otro día. Entonces yo no me aferro al milagro, me aferro a que Jesús está conmigo. Miren, la frase es, el mismo Dios. Esa es la clave. El mismo Dios sigue estando conmigo. Ese Jesús que vertió la sangre en la cruz, pero que ahora no está muerto, está vivo, es el que está en mí. Yo no me aferro solo al milagro, me aferro a que el mismo Dios que hizo eso está conmigo. Por eso es importante repetir día a día, yo, Señor, en esta mañana decido tomar la cruz. E independiente de lo que pase durante el día, puedo decir esta frase, el mismo Dios que me ayudó ayer está hoy conmigo. El mismo Dios que me perdonó ayer, porque ¿sabe qué? También nos vamos a equivocar. Lo que decía mi hermana en el principio es tan real. A veces nosotros nos equivocamos. Y nosotros nos ponemos más justos que Dios. No voy a ir más a la iglesia. No, me mandé un pecado que no merezco ir a la iglesia. Y nos creemos más buenos y más justos que Dios. Yo creo que debo estar castigado aquí y me quedo en mi casa. Cuando te equivoques, cuando peques, recuerda, abogado tienes ante el Padre. Esa es otra promesa. Dobla tu rodilla. Pide perdón, ponte a cuentas con Dios de inmediato.
¿O usted cree que el Señor le va a decir, otra vez venís con lo mismo? El hombre es así. Las personas son así. Dios no es así. Si vas con arrepentimiento, Dios te va a perdonar por medio de Jesucristo. Entonces, recordemos, todas las promesas se cumplen en Cristo y esto nos va a dar confianza para el futuro. Mientras vivamos en este cuerpo, lamentablemente van a venir las tentaciones. Pero tenemos un Dios que nos puede dar la fuerza para vencer. Y cuando caigas, recuerda, aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene de la mano. Mira qué hermoso. Estas siguen siendo las promesas, pero estas promesas se cumplen solo en Cristo. Todas las promesas se cumplen en Cristo. Por eso, toma tu cruz cada día. No vivas una vida religiosa. Porque si vives una vida religiosa, vas a empezar a dudar por todo. Y al enemigo le encanta que dudes. Si hay algo que le encanta, que le fascina a Satanás, es que tú dudes. Que dudes del perdón de Dios, que dudes del amor de Dios, que dudes de su misericordia, que dudes de su bondad. ¿Qué le dijo Satanás cuando fue tentar a la mujer, cierto? Con que Dios dijo, prueba este fruto. No, es que Dios dijo que no podíamos comer. Con que Dios dijo, ¿qué sembró? Duda. Él es especialista en sembrar dudas. Oh, he faltado tanto al culto, ¿cómo voy a ir? Venga, hermano. No se quede en la casa. Asista, congréguese. Los que venimos a este lugar, muchas veces venimos enfermos del alma, con enfermedades también físicas. Este es el lugar. Recuerda el ejemplo del agua que le di al principio. El precio te lo pone Cristo. El precio te lo pone el lugar donde estás. Decide estar en Cristo. Cuando decides caminar en Cristo, cuando decides tomar la cruz, las promesas de Dios, vas a tener confianza para el futuro. Jesús mismo es la confirmación de la fidelidad de Dios. Decide tomar su cruz. La fidelidad de Dios en el pasado nos da confianza para el futuro. Siempre me acuerdo de Pedro. Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar, ¿verdad? No, jamás. Yo iré contigo hasta la muerte. Pedro. Imagínense ese instante cuando Pedro se dio cuenta que sí lo había negado. Y hay una imagen más dramática cuando Pedro cruza mirada con Jesús. Oh. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido como Pedro? Y hay algo, mire, que Pedro no alcanzó a entender. Pedro volvió a su oficio de pescador. Pedro dijo, ya yo no soy más discípulo. Yo ya no soy más apóstol. Después de lo que hice, no, se me cerraron las puertas. Y él volvió a su oficio de pescador. Y hay una frase muy hermosa. Cuando Jesús se le aparece a un grupo de discípulos, le dice, díganle que nos vemos, que nos vamos a juntar en un lugar, ¿verdad? Y Jesús dice, díganle también a Pedro. Esa frase, díganle también a Pedro, es hermoso. Porque Pedro dejó de sentirse apóstol. Pedro dejó de sentirse discípulo. Pedro dejó de sentirse hijo de Dios. Es que me equivoqué. No, ya con esta. Por eso, aférrate a la cruz. Jesús te está esperando. Cuando tú te aferras a la cruz, te vas a dar cuenta que tienes perdón, que tienes su misericordia,
Igual como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te vayas a equivocar, pero no mires atrás, no vuelvas atrás. También Él nos dice a nosotros, Patricio, en una semana más te vas a equivocar, pero no olvides que hay perdón. No olvides que hay una promesa de perdón, hay una promesa de fidelidad, hay una promesa en la Biblia que dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si usted en este tiempo está luchando con un pecado, recién hablamos de la tentación. Ser tentado no es pecar. Una frase muy antigua dice, tú no puedes evitar que los pájaros que vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Cuidado con las decisiones. A veces somos tentados a responder mal, somos tentados a decir una mala palabra, somos tentados a tomar algo que no es nuestro. Mientras sean tentados, estás ahí. Si estás siendo tentado en un área, sé vigilante. Velad y orad para que no entréis en tentación, hermano. Si hay un área en este tiempo, un área débil, hay que empezar a orar con más fuerza y pasión. Si hay un área débil que estoy cayendo no sé, en malas palabras, en malos pensamientos, en lo que estoy mirando. Si hay un área que está débil, pongámonos a orar, velando y orando para no entrar en la tentación. Pero también recuerda esto, van a venir caídas, pero abogado tenemos ante el Padre. El amor de Dios está ahí. Esa es la promesa. Por eso, toma la cruz. Tómate de la cruz, aférrate a la cruz día a día. Las cuentas claras, conserva la amistad. ¿No está en la Biblia? ¿Cierto? No está en la Biblia eso. Pero hermano, en un ratito más vamos a pedirle perdón al Señor. Hay hartas cosas que debemos pedirle perdón. Y le vamos a pedir que Él nos dé la fuerza. Hermano, y mire, voy a hablar de esto, extenderme un poquito más. Hay mucha gente que dejó de venir a la iglesia porque se creyó indigna. ¿Verdad? Hay mucha gente que no quiere venir nomás. Pero hay mucha gente que no viene a la iglesia porque se siente indigna. Hermano, todos los que llegamos a la iglesia somos indignos. Nadie llegó por méritos propios a la iglesia. Ábranme paso que yo he hecho todo. No, hermano, todos somos indignos. El que nos hace digno es Cristo. Por la sangre de Cristo mis pecados son limpiados. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, tome su cruz, abrace la cruz y no la suelte. Porque ahí va a encontrar perdón, porque ahí va a encontrar la paz, porque ahí va a encontrar el amor, la misericordia. En cambio, si tú decides caminar sin la cruz, te vas a encontrar, ¿a dónde voy? No merezco nada. Hay muchos que hoy andan deambulando porque no se sienten dignos, porque el enemigo también los engañó. Los engañó diciendo, tú no mereces ir a la iglesia. Oh, ¿cómo se te ocurre? El enemigo también da consejos. ¿En serio? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Tú vas a ir a la iglesia? Oh, ¡qué ridículo! Tú en una iglesia. ¿Vas a orar? Recuerda, hermano, tómate de la cruz. Tómate de la cruz y no la sueltes. Dios, por medio de Jesucristo, te hace digno. Él es el que abre las puertas. Recuerda, Jesús es la puerta. El mismo Dios. Y esto es una enseñanza muy importante, que Dios no cambia. Hermano, no hay sombra de variación en Dios. Nuestro Dios no cambia. No es que ahora tiene menos paciencia que antes.
Dios no cambia. Es una característica de Él. Es único. Él no varía ni un poco. El mismo Dios que te ofreció una oportunidad hace un par de años atrás es el mismo Dios que te ofrece una oportunidad hoy día. Hermano, Dios no cambia. Pero decide aferrarte a la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que te conviene en este tiempo es seguir a Jesús, porque todas las promesas, toda la bondad está resumida en Cristo. Y estas promesas, hermanos, serán testimonio para ti y para los que están a tu alrededor. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El versículo dice así, en un principio leímos, porque todas las promesas de Dios son en Él, son en Cristo, sí, y en Él, amén, así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios quiere cumplir sus promesas y las quiere cumplir en nosotros. Es tan precioso saber que Dios quiere cumplir sus promesas en ti. Es como que Él viene con un regalo y dice, ¿a quién se lo doy? A ver, ya anda buscando a quién regalar. Él quiere que las promesas se cumplan en ti para la gloria de Dios. No solo para que nos sintamos bien, sino para darle la gloria a Dios. No solo vengamos a buscar promesas para experimentar algo hermoso, algo grato. Las promesas de Dios para la gloria de Él. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios cumple sus promesas a través de su iglesia. Nosotros podemos dar testimonio de sus promesas. Nosotros experimentamos y testificamos su fidelidad. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar nuestra mano y decir, Dios ha sido fiel? Dios ha sido fiel. Y hoy día, con su palabra, nos sigue diciendo que Él sigue siendo fiel. Hechos 4:20. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, disculpe que vuelva al versículo, pero es que a mí, cuando hice la tarea y me di cuenta de que Jesús mismo dice, oye, por si acaso, de mí se habló en los profetas, de mí se habló en los salmos, de mí se contó en la ley de Moisés, y lo vimos, que es cierto. Todas las profecías de Jesús se cumplieron. Todas, cada una de ellas. Por lo tanto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él es real, que su palabra se ha cumplido. Entonces, ¿cómo no buscarle? ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no permanecer aferrado a la cruz? Alrededor nuestro hay muchas más personas que necesitan escuchar este mensaje. Mire, nosotros los que estamos aquí también a veces lo pasamos mal, también nos angustiamos, nos ponemos tristes, pero hay una esperanza en nuestro corazón. Hay gente que no tiene esa esperanza. Hay muchas personas que no saben cómo orar. Y esas promesas se van a cumplir en usted, para que usted también sea testimonio de aquellos que necesitan escuchar del amor de Dios. Allá afuera hay muchos que necesitan escuchar de la esperanza que hay en Cristo, que Cristo es real, que Él nos ha amado y que Él ha cumplido todas sus promesas. Podemos confiar, mis hermanos, podemos confiar plenamente en las promesas de Dios porque están aseguradas en Cristo. Podemos confiar en todas las promesas de Dios porque están seguras en Cristo.
Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Buscar a Cristo. Tomar la cruz. La fidelidad de Dios en el pasado nos dará confianza para el futuro. Y nuestra vida reflejará la gloria de Dios al vivir la certeza de sus promesas. Cuando en medio de la turbulencia, en medio del problema, usted esté tranquilo, la gente se va a preguntar. Hermano, yo la primera vez que viajé en avión fue hace poco. Miré por la ventana y dije, Señor, ten misericordia. Porque esta cuestión se cae y no quedamos buenos para nada. Y yo deposité mi confianza en dos cosas. Bueno, en tres. Primero en el Señor, obviamente. En el piloto y en los motores del avión. Y de repente el avión hace esto. Y como que todo se sube aquí. El corazón queda aquí. ¡Wow! Y yo hacía unos tiritones. Y yo miraba gente que estaba tranquila, conversaba, leía. Yo me imaginé que ellos viajaban constantemente. Pero era mi primer viaje en avión. Y yo me agarraba de ahí. Dije, Señor, soy joven aún. Está mi hijo aquí al lado, todavía tenemos mucho. Yo te sirvo, Señor. Y miraba a la otra gente tranquila. Cuando vengan turbulencias, nosotros debemos depositar toda nuestra confianza en Él. Y los que están a nuestro alrededor deben ver que nuestro rostro está diferente, porque experimentamos la paz de Cristo. Y la gente nos debe preguntar, ¿y por qué estoy tan tranquilo? Y alguna gente se enoja cuando nos ve tranquilo y calmado. ¿Y tú por qué estás tan calmado? Pero porque tengo a Cristo en el corazón. Porque yo llevo mi cruz. Y eso significa decidir, mirar, obedecer, creer, confiar. Hermano, tomar la cruz no es solo el peso, es creer, confiar, compromiso, fe. Todos los días. Todos los días. Cuando vengan estas tormentas, cuando vengan nuestros problemas, recuerda, Él está a nuestro lado. Él no nos ha dejado. Porque todas las promesas de Dios, todas, del Génesis en adelante, se cumplen en Cristo. Si hay algo que necesitas en este tiempo, es aferrarte a la cruz. Si hay algo que necesitas, es confiar en Jesús y hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Podemos confiar plenamente en las promesas de Dios porque están aseguradas en Cristo. La fidelidad de Dios en el pasado nos da confianza para el futuro. Nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios al vivir las certezas de las promesas de Dios. Quiero terminar contándole una historia. Dije no la voy a contar, pero yo creo que por algo pasó. El otro día, el día viernes, llegué a mi casa a la hora del mediodía y cuando iba a entrar a mi casa, escucho un grito desgarrador. Siempre me pasan a mí esas cosas. Me encuentro con gente que grita y le pasa algo. Y era un hombre que gritaba, pero gritaba de dolor. Y cuando miro hacia la calle, veo un hombre agarrándose su brazo. Y es ahí donde uno dice, ¿me meto o no me meto? Pero lo vi tan desesperado gritando que le fui a hablar. Amigo, ¿qué le pasó? Él estaba soldando una reja. ¿Le cuento la historia o no? Porque él estaba soldando una reja, la reja era en punta. El fierro estaba en punta. Y en un momento el banquito en que estaba firmado se dio. No sigo, mejor no sigo.
Y se enterró el fierro, hermano, acá. Y, 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 y uno trata de ayudar, pero como que él se movía de un lado para otro, y yo como que lo agarro, no lo agarro, lo unjo, ¿qué hago por él? Y él me comenta, me caí y quedé colgado del fierro y gritaba. Y su hijo, son cosas que a mí todo me llevan a Cristo. Su hijo se saca la polera y le amarra el brazo para que no siga saliendo sangre, para que no siga perdiendo sangre. Un torniquete. Y yo tratando de... ¿En qué le ayudo? Yo tengo un auto, lo llevo al hospital, le dije. No, me dijo, si yo tengo auto. Y me dijo, agarre aquí. Y agarré con fuerza el torniquete. Y ahí el hombre gritaba. Trataban de buscar la llave, no la encontraban. Hasta que la encontraron. Y lo llevamos al auto. Cuando yo iba a entrar a mi casa, miraba la escena y me sentí identificado en ese hombre. Nosotros hemos sufrido, uy, me dio pena. Nosotros, porque me acuerdo de gente. Hay mucha gente que se está desangrando, mi hermano. Hay mucha gente que espiritualmente se está muriendo. Sabemos que la sangre es vida. Yo soy donador de sangre, entonces siempre cuando voy a donar sangre hay un letrero grande que dice, la sangre es vida, done vida. La sangre es vida. Y hay mucha gente, mi hermano, que por distintos problemas, por distintas circunstancias de vida, se está desangrando espiritualmente. Se están muriendo espiritualmente. Y Dios nos quiere utilizar a nosotros para parar esa hemorragia. Nosotros no lo vamos a hacer, es Cristo. Cristo es el torniquete que va a parar esa hemorragia. Y no solo la va a parar, sino que también va a traer sanidad. Y quizás va a quedar una cicatriz, pero ya no va a doler. Esa sanidad, esa recuperación, solo la hace Cristo. Pero también lo va a hacer por medio nuestro. Y lo va a hacer a través de nuestro testimonio. Lo va a hacer a través de nuestra fe. Que la gente no nos vea desesperados también, sino que nos vea firmes, nos vea confiados. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la cruz cada día. No solo los domingos. Decida llevar la cruz cada día con fe, con esperanza, porque en algún momento a usted le va a tocar parar una hemorragia. Y lo va a hacer en el nombre de Cristo. Va a saber qué decir. Y se va a acordar de este texto. El mismo Dios que paró mi hemorragia me va a ayudar a bendecir a este que está sufriendo. El mismo Dios que sanó mi herida me va a ayudar a sanar las heridas de otro. Si hoy día en tu corazón hay una hemorragia, si hoy día en tu vida hay una angustia, una depresión, un momento complejo, Dios quiere frenar y traer sanidad. Pero para eso tienes que aferrarte a la cruz. Pero para eso tienes que decir, yo no puedo. Vamos a orar.